El segundo apartado del tema 8 es el relacionado ya con la protección de la salud desde un punto de vista estricto. Lo primero es definir salud pública porque va a ser la que se va a encargar de llevar a cabo la labor esta de formación de las personas para que se protejan por su propia, o para que se preocupen por su propia salud. Entonces, salud pública es el conjunto de actividades organizadas que la sociedad lleva a cabo para prevenir las enfermedades, proteger y mejorar y restaurar la salud de la población. Es decir, es un enfoque de actividades destinadas a que la sociedad proteja su propia salud y la restaure, o sea, que la cuide en general. Esto evoluciona a lo que se llama la salud comunitaria, que es una visión más moderna en la que lo que destaca es la participación activa de la propia comunidad, es decir, se implica a las personas, se implica a los ciudadanos en la gestión y en el control, perdón, de las acciones de esta salud pública. Con lo cual no se les guía solo, sino que se les implica. Esa es la idea que está detrás de salud comunitaria, que digamos perfecciona la idea de salud pública. Normalmente hablamos de forma sinónima de las dos, decimos salud pública, decimos salud comunitaria como si habláramos de lo mismo, pero siempre queda desde el punto de vista este moderno de implicación de las propias personas en el tratamiento de la salud individual, no, sino comunitario, de todos a la vez, ¿vale? De la población, no del individuo. Esa sería la sanidad. Hablamos de la salud en general. Entonces, las funciones de esta salud comunitaria van a ser dos, principalmente. Una de protección y de promoción de la salud, es decir, de cuidar el estado de salud de las personas previo a la segunda parte, que es prevenir las enfermedades y restaurar la salud. Es decir, yo lo primero que tengo que intentar es que la población esté sana. Primer paso, protección y promoción. Segundo paso, si no lo consigo, prevenir enfermedades y restaurar la salud. Es mejor estar sano que evitar estar enfermo. La idea es muy sutil, la idea de diferencia es muy sutil, pero nosotros ya lo que tenemos siempre en la cabeza es la idea de intentar mantener un estado de salud adecuado para no estar expuesto a enfermedades, más que el hecho de evitar enfermedades concretas. Yo puedo evitar una enfermedad concreta dejando de fumar. Puedo estar sano no empezando a fumar. La diferencia va a estar ahí, es ese matiz. Entonces, ambas acciones están enfocadas desde dos aspectos diferentes. Por una parte, se actúa de forma que se mejore la salud de las personas sin actuar directamente sobre ellas, ¿vale? Los poderes públicos hacen acciones comunitarias para que mejore la salud de las personas sin actuar directamente sobre las personas, sino sobre el entorno, como por ejemplo potabilizando el agua o descontaminando el aire o teniendo recogida de residuos. Y por otra parte, de forma que hacen necesaria la acción individual de cada uno de nosotros. Pues mi elección inteligente de comprar una cosa en vez de otra para alimentarme mejor o de hacer un deporte o simplemente tener una higiene postural cuando estoy tumbado viendo la tele en el sofá. Entonces, la promoción de la salud es una de las partes. La promoción de la salud es la que nos va a proporcionar los medios necesarios para elegir un control y para tener un control, mejor dicho, para ejercerlo sobre mi propia salud y así poderla mejorar. ¿Vale? Entonces, la promoción de la salud va a tener esta, también desde los dos puntos de vista, ¿vale? Sobre el ambiente y sobre la persona, pero va a ser el de previo a el de mantener un estado de salud. Nos va a proporcionar todos los medios necesarios para tener un control de nuestra propia salud. Sobre el medio ambiente, lo que os decía antes, mediante salud ambiental, por ejemplo, teniendo las calles limpias, teniendo agua potable, recogiendo residuos, descontaminando el agua, reciclando, mediante la higiene alimentaria, teniendo un control de los alimentos, tanto en los fabricantes de alimentos como en los envasadores, como en las manipulaciones, como en las ventas, etc. Y por otra parte sobre el individuo, mediante dos técnicas, una más general y otra más concreta. La educación sanitaria, que nos va a fomentar conductas saludables, y la medicina preventiva, que lo que va a hacer es intervenir en las enfermedades.
La prevención viene después, ¿vale? En manteniendo yo o no un estado de salud más o menos óptimo, aún así estoy expuesto a determinadas enfermedades. Entonces es cuando va a entrar en juego evitar enfermedades concretas. Lo otro es mantener un estado de salud óptimo y esto es prevenir enfermedades concretas. El ejemplo que os he puesto antes, no empezar a fumar sería promoción de la salud, dejar de fumar sería prevención de la enfermedad. Entonces, la prevención de la enfermedad son medidas destinadas a evitar la enfermedad, su avance o sus consecuencias. Entonces, en función de si es evitar la aparición, evitar el avance o evitar las consecuencias, tenemos tres tipos: prevención primaria, secundaria y terciaria, que va a depender de cuándo consigamos cortar el problema. Prevención primaria dirigida a la población sana y orientada a la evitación de la aparición de las enfermedades, controlando los agentes causales y controlando los agentes de riesgo. Voy a comer menos grasas, voy a no fumar, voy a hacer un poco de actividad física y de esa manera evitaré las enfermedades cardiovasculares. Prevención secundaria. Acción destinada a personas ya enfermas con el objetivo de lograr un diagnóstico y un tratamiento precoz. Tú no has hecho deporte, has comido mal y has hecho todas las cosas que no conseguían evitar las enfermedades cardiovasculares, pero eres consciente de que te tienes que tomar la tensión, de que tienes que mirar los niveles de colesterol, de forma que eres capaz de ir al médico lo suficientemente pronto como para darte cuenta de que tienes un problema y se puede evitar las consecuencias. La prevención terciaria sería cuando ya no has tenido eso en cuenta, bueno, pero todavía hay medidas orientadas a evitar efectos secundarios o limitaciones o minusvalías generadas por no haber llegado a la última situación del problema. Eso sería la prevención terciaria. Todo esto de la protección de la salud tiene su base en una política que se lleva a cabo desde los gobiernos. Anterior a este primer dato que os pongo aquí, hubo una conferencia en 1978 en Alma-Ata, en Kazajstán, donde se planteó la necesidad de reorientar sobre todo el gasto del dinero, no tanto a la curación como a la atención primaria y la prevención de las enfermedades. Entonces, a partir de ahí, en 1986, se celebró en Canadá la primera conferencia sobre promoción de la salud, porque ya se empieza a acuñar el término, y entre ellas la OMS escribe como colofón a la conferencia lo que se llama la Carta de Ottawa, en la que se plantean 5 estrategias para mejorar el nivel de salud de la población. Primero, desarrollar habilidades personales que mejoren la salud, es decir, hacer que las personas estén pendientes de su propia salud para quererla mejorar. Segundo, reorientar los servicios de salud de forma que el individuo se le considere globalmente. Ya no tenemos un servicio de salud enfocado a curar a las personas, sino enfocado a promocionar, prevenir, curar, rehabilitar. Desde el punto de vista biopsicosocial, ¿vale? Que ya lo habíamos dicho también a la hora de ver la definición de enfermedad en el tema 6. Desarrollar políticas saludables. O sea, yo tengo que dar la posibilidad de que se puedan desarrollar las políticas. Si yo no genero un marco político que me permita, por ejemplo, prohibir fumar en los espacios públicos, pues no lo voy a poder hacer, con lo cual las políticas tienen que existir. Reforzar la acción comunitaria, es decir, hacer el enfoque a la población global, incluyendo al individuo como protagonista, y crear ambientes favorables para facilitar la elección sana. Si yo no hago, por ejemplo, no obligo a los fabricantes de conservas a etiquetar de determinada manera los alimentos, yo no puedo elegir de forma sana. Ahora con el semáforo Nutri-Score que se va a poner de forma voluntaria o más o menos obligatoria en algunos países de la Unión Europea, en el que van a indicar la calidad de sanidad, la saludabilidad de ciertos alimentos, podrá estar un poco mejor o podrá estar un poco peor el sistema, pero va a facilitar elegir. Es que nos lo va a poner fácil, no vamos a tener que ser técnicos en nutrientes, sino ver un semáforo rojo o malo. Fin del problema, ¿vale? Eso es crear un ambiente favorable. Tras esta Carta de Ottawa y estos 5 ejes, la Unión Europea
se planteó unos ejes de actuación concretos que han ido cambiando con el tiempo. Desde 1986 han pasado muchos problemas y los problemas actuales o los 4 ejes actuales en los que está centrada las políticas de promoción de la salud en la Unión Europea son estos 4. Primero, el tabaco. ¿Vale? En la Unión Europea sigue fumando una cuarta parte de la población. Eso es mucha gente, ¿vale? Y genera un gasto tremendo, una mortalidad tremenda y una cantidad de problemas tremendos. Segundo, la nutrición y la actividad física, ¿vale? Ya hemos visto datos de obesidad. De lo que comemos y del deporte que hacemos o no hacemos, dependen 6 de los 7 principales factores de riesgo de muerte prematura. La hipertensión, el colesterol, el índice de masa corporal, bajo consumo de fruta y verdura, sedentarismo y abuso de alcohol. De eso nos morimos, la mayor parte de la gente, de forma prematura. El alcohol, que es el responsable del 7% de las muertes prematuras, es decir, muertes cuando no tocan, muertes jóvenes, ¿vale? Pero sobre todo el 25% de los jóvenes, de los menores de 26 años. O sea, 1 de cada 4 jóvenes que muere por algo relacionado con el alcohol, por directamente, por accidentes de tráfico, por peleas, por lo que sea. Y luego, los determinantes sociales y las desigualdades sanitarias, es decir, el intentar equilibrar la Unión Europea para que los problemas de salud sean más o menos los mismos en función de los distintos países de la Unión Europea. Hay países donde la mortalidad infantil, por ejemplo, es 5 veces mayor que en otro. España es de los más bajos, tiene un 3 por 1000, pero hay países que tienen pues hasta un 15 por 1000, ¿vale? Que es lo que tenía España hace 40 años. En España estas ideas, primero de Alma Ata y luego de Ottawa, se plasman en la Constitución del 78 y en la Ley General de Sanidad del 86, que coinciden justo con los mismos años, ¿vale? Es un poco casualidad. Por una parte, en la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución, dice claramente: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Cuidado que no dice de curar, dice de proteger. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, habla de salud pública, a través de medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá derechos y deberes. Es decir, habla de obligación a la protección tutelada de forma pública con medidas preventivas. Con lo cual, no estamos hablando solo de curar. Ya está planteado en la Constitución la obligatoriedad de que todo el marco político español esté enfocado a esto. Y no hacerlo es anticonstitucional, ya no es anti la ley tal, esto no se puede cambiar. Se puede cambiar una constitución, pero es complicado. La Ley General de Sanidad, en el 86, lo complementa añadiendo la idea ya de promoción de la salud, no solo de prevención. En el artículo 3, ¿vale? Sobre todo en el apartado 1. Los he puesto todo el artículo 3 completo. Lo importante es el 1 desde el punto de vista que a nosotros nos influye ahora. Los medios y actuaciones del sistema sanitario están orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Esa es la clave, ¿vale? Las demás habla para toda la población, para superación de desequilibrios territoriales y sociales, de integración, de igualdad, etcétera. Pero el primero, desde el punto de vista que lo estamos tratando nosotros de la educación para la salud, es el clave: promoción y prevención de las enfermedades. En el artículo 6 lo detalla. Las actuaciones estarán orientadas a la promoción, a promover el interés individual, familiar y social en la salud, a garantizar la prevención, a garantizar la asistencia en caso de pérdida de salud, a promover acciones necesarias de rehabilitación funcional y reinserción social. Es decir, habla de promover, proteger, prevenir, rehabilitar. Y la cuestión que nos queda ahora es, bueno, ya sabemos cuáles son los determinantes de salud, ya sabemos cuáles son las políticas, cómo están establecidas, pero ¿es educable la salud? Es decir, de todos los determinantes que hemos estado viendo hasta ahora, debidos al medio ambiente, debidos a lo físico, debidos al entorno social y debidos a nuestros hábitos, estos últimos, los relacionados con los estilos de vida, son susceptibles de ser intervenidos. Yo puedo actuar directamente en algo que yo hago para mí, ¿vale? Os decía al principio, yo puedo
usar menos el coche, entonces contamino menos, pero no me afecta directamente a mí, me afecta a largo plazo. Pero si yo dejo de fumar, es una acción que yo hago y que me protege directamente a mí. Entonces, por eso los que nos importan son los hábitos, porque son los que una intervención directa mía sobre una acción mía me causa un beneficio a mí. Ese es el importante. Entonces, la base de la educación de la salud va a ser esta, intentar conseguir cambiar los hábitos de las personas. Pero claro, en función de los temas 2 y 3 que hemos estado viendo, de psicología evolutiva y de psicología de la personalidad, los comportamientos son mejorables o no en función del concepto de aprendizaje que se tenga. Para un organicista, para un mecanicista, para un dialéctico, vamos a poder o no vamos a poder cambiar lo que hacemos o lo vamos a poder cambiar de una determinada manera. Por ejemplo, para el conductismo, recordar que el conductismo decía, sobre todo el conductismo de Skinner, que nosotros mantenemos comportamientos porque nos resulta placentero las consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, cuando veíamos las terapias conductistas, veíamos que lo que tenemos que hacer es conseguir relacionar un comportamiento con algo que nos resulte desagradable. De esa manera, al cambiar las consecuencias, cambiaremos el hábito. Si yo relaciono beber con divertirme, beberé. Si relaciono beber con cáncer, dejaré de beber. Pero claro, tengo que relacionarlo de forma intensa, de forma obvia, no simplemente porque lo esté pensando, sino porque esté completamente convencido de ello. Por eso están las campañas de bombardeo que recibimos tantas veces. Entonces, claro, a la hora de tomar estas acciones, van a intervenir distintos aspectos. Uno, la psicología, ¿vale? Que es el comportamiento individual de las personas. ¿Por qué hacemos las determinadas cosas como personas individuales? La antropología, que es la que analiza desde el punto de vista cultural por qué tenemos ciertos comportamientos. La sociología, que es la que estudia desde el punto de vista grupal por qué tenemos ciertos comportamientos. Yo puedo beber porque me gusta, porque es una costumbre de mi país o porque es una costumbre de mis amigos o de mi ciudad. Todas juntas van a hacer difícil cambiar los comportamientos. Luego, una vez que sé cuál es mi comportamiento, tenemos que intentar encontrar la forma de cambiar, ¿vale? Con lo cual tenemos que intentar cambiar, convencer a las personas de que cambien. Y para eso las ciencias de la educación son las que van a facilitar llegar a las personas mediante programas de educación sanitaria. Y por último, la ciencia de la información, ¿vale? Tienen que llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de los medios de comunicación, a través de los clásicos como la prensa, la radio, la tele, pero también como internet o como TikTok o como Instagram o como lo que haga falta. ¿Vale? El caso es ir llegando a todo nivel de población para que mediante las ciencias de la información, a través de las ciencias de la educación, impacten la psicología, en la antropología y en la sociología de las personas, usando, mejor dicho, esas tres ideas, consiga cambiar los comportamientos para revertir esos hábitos insalubres que nos estropean la salud.